Buenas tardes a todos, mi nombre es Beatriz Pérez y soy la directora médico de Roche. Y lo primero de todo me gustaría daros las gracias por conectaros hoy a la cuarta edición del Foro Protagonistas. Un encuentro que, como sabéis, se ha convertido ya en una tradición para Roche y que este año, bueno, pues tiene un formato un poco más particular, esta forma virtual, debido a la situación actual de la crisis sanitaria. Pero estoy totalmente segura de que a pesar de la distancia, hoy estamos muchísimo más cerca que nunca. Todos estos colectivos que están representados hoy en el foro, como es pues la administración, los pacientes, los profesionales y la industria farmacéutica. Y desde luego, si hay algo que ha puesto en evidencia la crisis del COVID-19 es que necesitamos estar cerca los unos de los otros y que el camino para hacer frente a la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas en general es la investigación. Y desde luego esta no se puede llevar a cabo sin que todos los agentes que estamos hoy aquí pues colaboremos y estemos juntos. Y ese es precisamente el objetivo del foro de hoy. Crear un punto de encuentro donde podemos analizar y debatir cuáles son los retos que plantea la investigación clínica y, por supuesto, un punto clave es poner en relieve el papel fundamental que juega el paciente, convirtiéndose en el protagonista esencial de esta investigación, porque es un hecho que sin su colaboración el avance en las ciencias biomédicas no podría ser posible y, por supuesto, sin su participación en los ensayos clínicos, pues no hubiésemos sido capaces de aportar estas soluciones a las enfermedades que antes no tenían absolutamente ningún tratamiento. Nuestro reto, y yo creo que esto lo he dicho en otras ocasiones, no solo tiene que ser encontrar tratamientos eficaces que aumenten esa supervivencia y que en algunos casos curen las enfermedades, sino que tenemos que conseguir prolongar esa vida de una manera que responda a las expectativas de los pacientes. Y esto quiere decir que tiene que ser con calidad y también con dignidad. Y por eso desde Roche estamos totalmente convencidos de que la voz del paciente en la investigación clínica tiene que escucharse desde el primer momento, es decir, desde que empezamos a concebir esa investigación, desde que empezamos a diseñar esos ensayos clínicos y, por supuesto, ha de estar presente durante todo el proceso de investigación. Porque al final los pacientes son los únicos que verdaderamente saben cuáles son esas necesidades a las que debemos dar respuesta y, por supuesto, cómo debemos de orientar nuestros esfuerzos para poder cubrir todas esas necesidades. Y desde Roche yo creo que hay algo que siempre nos acompaña, tenemos un propósito que aparece prácticamente en todas nuestras presentaciones y es el anticiparnos a las necesidades de los pacientes. Y esto lo hacemos a través del pilar de la investigación y siempre de la mano de los pacientes. En el momento actual tenemos casi 280 ensayos clínicos activos en España, estamos investigando más de 65 moléculas y más de 16.000 pacientes se están beneficiando de estos tratamientos tan innovadores. Y estas cifras al final lo que muestran es ese compromiso con el paciente al que antes me refería, pero también nuestra apuesta por la innovación y el avance de la ciencia en España. Este foro también es un pilar fundamental de esa investigación y de ese objetivo que os decía que teníamos como Roche, porque consideramos que a través de estos encuentros podemos escuchar a los distintos agentes implicados en la investigación clínica y podemos identificar aquellas áreas en las que tenemos que mejorar y las herramientas que vamos a necesitar para hacerlo. Algunos de vosotros os acordaréis que en el primer foro protagonistas, y ya hace más de 3 años que iniciamos este gran proyecto, analizamos los mecanismos previstos en la ley para permitir esa mayor participación de los pacientes en los comités éticos de investigación y lo hicimos incluso con un año de antelación a la entrada en vigor del Real Decreto sobre ensayos clínicos. En la segunda edición del foro la dedicamos pues, a esa formación necesaria para que los pacientes participen de una manera efectiva en estos ensayos clínicos y que no sea un mero trámite. Y el año pasado profundizamos sobre las nuevas formas de investigar que nos llevan a una medicina mucho más personalizada. Y hoy tenemos un tema yo creo que totalmente apasionante, que es el papel de las nuevas tecnologías en la investigación clínica. Permitidme que antes de dar por inaugurada totalmente la jornada os ofrezca algunos datos. Según el último informe acerca de la investigación y desarrollo de la industria farmacéutica elaborado por la consultora Deloitte, el coste medio de desarrollo de un nuevo medicamento ha aumentado hasta un 70% desde el 2010.
Y al final estos datos nos obligan a replantearnos la forma en la que tenemos que asegurar que esa I+D siga siendo uno de los motores principales de los sistemas de salud y que puedan seguir ofreciendo a los pacientes soluciones a aquellos problemas a los que todavía no hemos conseguido dar una respuesta. Y desde Roche pensamos que la clave para esto está en las posibilidades que nos ofrecen tanto la transformación digital como las nuevas tecnologías. Y debemos aprovechar al máximo esta oportunidad que nos brindan herramientas como pueden ser la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data, y el objetivo tiene que ser poder acelerar y hacer mucho más eficiente el proceso de investigación. En definitiva, lo que podemos decir es que las nuevas tecnologías nos abren unas posibilidades de tener mejores resultados en investigación de una forma más rápida y eficiente y sobre todo nos brindan la oportunidad de atender a las particularidades de cada paciente para poderles ofrecer un tratamiento mucho más personalizado. Y en Roche entendemos que cada paciente es único y por eso nuestro objetivo es proporcionar soluciones a medida de las necesidades individuales de cada uno de ellos. Estoy segura de que la jornada de hoy nos adentrará en un tema como es la tecnología aplicada a la investigación, que sin duda será el pilar fundamental para el futuro y el avance de las ciencias biomédicas. Espero que disfrutéis muchísimo de esta jornada y doy paso al doctor Diego Villalón García de la Fundación Más que Ideas, que nos va a hacer un poco de maestro de ceremonia y de moderador del evento. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es un placer coger el testigo que me deja Beatriz y daros la bienvenida a esta cuarta edición del Foro Protagonistas, un espacio de formación que se celebra anualmente con el propósito de dialogar sobre temas importantes y relevantes en torno a la investigación clínica y que siempre pone el foco y el énfasis en la importancia de la sociedad civil, de los pacientes en el proceso de investigación, que cada día se impliquen más en los procesos de desarrollo de medicamentos y de investigación clínica. Mi nombre es Diego Villalón y yo formo parte de la Fundación Más que Ideas. Somos una organización sin ánimo de lucro que nuestro propósito es que todas las personas seamos protagonistas de nuestra salud. Así que fijaros cómo se conecta con el título de esta iniciativa. Y creemos que la única manera de lograrlo, que seamos protagonistas de nuestra salud, es que tengamos acceso a información, que tengamos acceso a recursos y así podamos tomar decisiones y poder mejorar nuestra calidad de vida. Hoy quiero comenzar. Ahora estoy encantado de estar con todos vosotros en este nuevo formato online y quiero comenzar, por supuesto, dando las gracias a Roche por impulsar iniciativas como esta y haberlo adaptado en esta ocasión a un formato online debido, lógicamente, a la crisis de la COVID-19. Y por otro lado, por supuesto, darle gracias por invitarme a participar como moderador porque es un privilegio poder conversar con las 4 personas que os presentaré en un par de minutos. No voy a retrasarlo mucho y que será un placer hablar con ellos de un tema que cada vez está cobrando mayor protagonismo, como es el uso de las nuevas tecnologías en la investigación clínica. Hoy vamos a debatir durante 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, sobre estas nuevas tecnologías, sobre la utilidad que tienen. Vamos a explorar qué beneficios nos pueden reportar tanto para pacientes como para equipos de investigación, como para promotores, como para el propio sistema, pero además, por supuesto, vamos a reflexionar acerca de todos esos desafíos que pues todavía se mantienen, persisten y que dificultan pues, que se pueda implementar en el contexto no solo de los ensayos clínicos, sino también de los estudios observacionales. Hoy vamos a intentar dar respuestas a preguntas como ¿qué valor tienen estas tecnologías para pacientes y profesionales? También debatiremos sobre cuestiones como, por ejemplo, cómo lograr este equilibrio difícil, pero que es necesario encontrarlo entre todos los beneficios que nos pueden reportar frente a algunos desafíos, como por ejemplo el tema de protección de datos y seguridad de la información. También hablaremos sobre si estas tecnologías nos van a cambiar la forma de relacionarnos entre pacientes y profesionales. Y hablaremos, bueno, de estas muchas preguntas y bueno, de muchas otras, y vosotros sois cruciales en este sentido, porque si habéis visto, que todos habréis visto el programa de la jornada, porque lo teníais a la hora de inscribiros en este foro, hay previsto 1 hora en el que estaremos conversando con los ponentes y tras ello habrá 20 minutos de turno de preguntas. Y diréis, ¿cómo puedo lanzar las preguntas
creo, si no me equivoco, que todos vosotros podéis ver en la parte inferior de vuestras pantallas un espacio donde ahí podéis trasladar preguntas, comentarios, reflexiones. Os animamos a que esto sea lo más interactivo posible porque no hay duda que vosotros sois los protagonistas y se trata que hoy aportéis también vuestro punto de vista, vuestras opiniones y también resolváis todas las dudas que tengáis en torno al tema que nos ocupa hoy, que son las nuevas tecnologías en investigación clínica. A mí me van a ir haciendo llegar poco a poco las preguntas que nos vayáis trasladando y si bien es cierto que, como os he dicho, está previsto que el turno de preguntas sea en los últimos 20 minutos, yo voy a intentar como moderador que se vayan incluyendo en el diálogo que tengamos con los ponentes, ¿vale? Así que lo intentaremos hacer de esa forma para que se incluyan todos los temas importantes que no son, lo son sin lugar a dudas aquellos que vosotros nos trasladéis. Así que animaros y trasladar todas las preguntas que tengáis para que esto sea un debate lo más enriquecedor posible. Y no quiero retrasar más el inicio del debate. Vamos a iniciar ahora mismo el coloquio e invito a entrar en esta sala virtual a los 4 profesionales que nos acompañarán el día de hoy. Muy buenas tardes, es un placer saludaros a los 4, caras ya amigas casi, y que realmente confiamos el poder tener una conversación hoy distendida, fluida, amena, que sea lo más constructiva posible para todas las personas que nos estén escuchando y para nosotros mismos que podamos aprender sobre este tema tan importante como es el uso de las nuevas tecnologías en la investigación clínica. Y si os parece, antes de empezar el coloquio, para que todas las personas que nos estén escuchando os conozcan un poquito más, os voy a presentar uno a uno y vamos a empezar por la izquierda de la pantalla, ¿vale? En este caso os presento, damos la bienvenida a Carmen Ruiz Villar. Ella es jefa del Departamento de Productos Sanitarios de la EMS, que es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y también es actualmente la representante española en el Medical Devices Coordination Group de la Comisión Europea. Un placer saludarte, Carmen, y me gustaría, si es posible, que nos explicaras, para aquellos que no lo conozcan, ¿qué es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios? ¿Cuál es su finalidad? Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer a Roche la posibilidad de contar con la agencia en el cuarto foro de protagonistas. Estamos encantados de compartir con vosotros esta hora y media de charla y discusión. Y bueno, por comentaros así en breves palabras qué es la agencia, pues somos un equipo de casi 800 personas, pues hay médicos, farmacéuticos, de todos los ámbitos de profesionales sanitarios. Y en realidad, pues la agencia en lo que nos basamos y trabajamos en el día a día es en asegurar pues la calidad, la eficacia y la seguridad de los productos sanitarios, de los medicamentos y también pues de los cosméticos, algunos biocidas, productos de cuidado personal. Aquí estamos, pues eso, un equipo de casi 800 personas trabajando porque todos los productos que hay en el mercado pues funcionen bien, sean seguros y eficaces. Muchísimas gracias, Carmen. Y continuamos. Y como bien dijo Beatriz en la parte de la bienvenida, una cosa que caracteriza a este foro es dar visión a diferentes, digamos, actores sanitarios, y uno de ellos es fundamental es el ámbito de los ciudadanos, ¿no? Y en este caso, un placer presentaros a David Trigos, que él es coordinador de UPATI España, una organización referente en la formación de pacientes en materia de investigación, y aparte él es vicepresidente de Europso, que es la Federación Europea de Asociaciones de Pacientes con Psoriasis y Artritis Psoriásica. Hola David, ¿cómo estás? Supongo que con ganas de aportar la visión ciudadana y la importancia de formar a pacientes, ¿verdad? Buenas tardes, Diego. Gracias por estar aquí, porque es una oportunidad importante estar con estos otros profesionales debatiendo sobre un tema que ya está aquí y que tenemos que trabajar con él. Y creo que la participación y la información a los pacientes es básica y debemos de estar también en estos foros compartiendo con todos los demás, ¿no? Muchas gracias, David, y continuamos con
Diego Malón, mi tocayo. Él es investigador y oncólogo médico del Hospital Universitario de Fuenlabrada y aparte es creador de Innova Onco, que es una iniciativa multidisciplinar que lo que busca, me ha gustado mucho esta iniciativa, realmente cuando la he ido a buscar, es, pues digamos de alguna manera, buscar protocolos clínicos y recomendaciones que den una respuesta más eficaz y eficiente a las necesidades de las personas con cáncer. Así que me parece una iniciativa extraordinaria. Diego, muy buenas tardes. ¿Por qué es importante acercar la investigación a los pacientes, a la sociedad civil en general? Bueno, en primer lugar, gracias Diego por la introducción y gracias a Roche por la invitación a poder participar en este foro y compartir conversación y opiniones con actores y compañeros que prácticamente están representados todas las áreas con las que trabajamos, fundamentalmente con los pacientes. Y bueno, es imprescindible la investigación y la información de los pacientes para que realmente los pacientes estén en el centro de sus propias decisiones y en el centro de las decisiones que tenemos que tomar todos como sociedad para mejorar el sistema, para los diseños de los nuevos ensayos, como ya habéis hablado en otros foros. Y vamos, es crucial y esto es imprescindible que tengamos momentos como este. Muchísimas gracias, Diego. Y en último lugar, y no por ello menos importante, os presentamos a Francisco Pérez. Él es enfermero de la Unidad de Ensayos Clínicos de la Fundación Sant Joan de Déu y es una unidad de referencia en ensayos clínicos y que promueve y facilita la investigación y la innovación de calidad. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Qué esperas del coloquio de hoy? Hola, buenas tardes. Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias a Roche y por invitarme a este foro. Es de agradecer que deis cabida al personal de enfermería en este foro. ¿Y qué esperamos del coloquio de hoy? Pues bueno, por mi parte, pues un poco el contraste de ideas, ¿no?, de los diferentes profesionales de cara a las nuevas tecnologías y los ensayos clínicos. También un poco conocer la experiencia de cada profesional en estas nuevas tecnologías y, bueno, en definitiva, que creo que es el punto por el que estamos aquí, es ver cómo estas nuevas tecnologías pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes que participan en ensayos clínicos y en la investigación. Pues muchísimas gracias y sin más dilación empezamos el coloquio haciendo una primera pregunta que en este caso pues empezamos contigo, Francisco, ya que has sido el último en presentarte. Empezamos contigo, Francisco, pero también me gustaría escuchar la opinión de Diego. Para todas aquellas personas que nos estáis viendo, que sepáis que vamos a ir lanzando preguntas, están algunas dirigidas, pero todos los participantes son libres de intervenir cuando queráis, ¿vale? Entonces, en este caso, una primera pregunta un poco introductoria, ¿no? Cuando hablamos de nuevas tecnologías en el contexto de la investigación clínica, tanto de ensayos clínicos como estudios observacionales, ¿a qué nos referimos? ¿A qué tipo de tecnologías se están ya utilizando o se prevén utilizar y cuáles son sus utilidades? Bueno, pues, ¿qué nuevas tecnologías? Tendríamos una lista, creo, interminable de estas nuevas tecnologías porque estos días he estado mirando e incluso he encontrado dispositivos que yo no sabía ni que existían, pero que ya están ahí y que se están utilizando. Y bueno, en general son pues, dispositivos portátiles que puede llevar la persona integrada, que no, que la mayoría son no invasivos, que permiten una monitorización de aspectos, de datos clínicos que antes no se conocían. Antes estos datos los aportaba el paciente, posiblemente, o son datos específicos del día en el que el paciente acude a la consulta, acude al hospital y que, bueno, estas nuevas tecnologías están permitiendo un mayor número de datos porque el paciente, bueno, son diferentes tecnologías que se conectan a Internet, que va transmitiendo datos y que, bueno, creo que están cambiando un poco el modelo, ¿no? Que pasa de un modelo más tradicional en el que los datos se recogían en el centro y solo aportados por el paciente, ahora que los datos son mucho más precisos, que tienen mucho más valor clínico, cosa que antes no teníamos. No sé si quieres que... Tengo aquí algunos dispositivos, así por dar un ejemplo de... Perfecto, si puedes darnos algunos ejemplos concretos, fantástico.
Sí, pues mira, desde ensayos clínicos en los que incluso los pacientes no tienen que acudir al centro, no tienen ningún contacto con el centro porque la persona utiliza la web para firmar el consentimiento, tiene tensiómetros que el paciente monitoriza la tensión y manda datos de forma remota. Otro que, por ejemplo, hemos utilizado en nuestro centro son las aplicaciones que los pacientes utilizan para los días que tienen que venir a la visita. Ellos entran en su aplicación, reservan su viaje, tienen todo una facilidad que antes no tenían, relojes inteligentes que miden la frecuencia cardíaca, hay pulseras que incluso en ensayos clínicos de dermatitis monitorizan si la persona durante la noche se rasca, los movimientos. En ensayos de enfermedades neuromusculares hay pulseras que monitorizan en niños, por ejemplo, el número de caídas. Con unos sensores que llevan en los tobillos monitorizan si el niño se ha caído, cuántos pasos ha dado, en fin. Bueno, hay una lista interminable, así por destacar, cinturones que miden las respiraciones que lleva el paciente integrado, diademas con sensores que te realizan un electroencefalograma durante el día, durante X veces. En fin, la lista es interminable y la verdad es que yo mismo me sorprendo en plan de la cantidad de nuevas tecnologías que han llegado al mercado y que ya se están utilizando, ¿sabes? La verdad es que hace referencia casi a un cambio de paradigma. Diego, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este cambio de paradigma en el que ya nos ha contado Francisco un poquito qué utilidades tiene, pero desde tu punto de vista, cuál es el principal valor? La verdad que es un cambio de paradigma que viene para sumar muchísimo. Y bueno, la experiencia ya a corto plazo que estamos viviendo, seguro que hay muchísimas más cosas, pues como bien decía Francisco, pues son esas aplicaciones que desde ayudar al paciente en el soporte de múltiples síntomas, en información veraz, gestionar también su propio proceso y registrar encuestas de datos casi en directo conforme le van ocurriendo las cosas, porque actualmente hoy rellenan los cuestionarios, por ejemplo, de calidad de vida cuando viene a lo mejor 3 semanas después a la consulta y hay mucha de la información que el paciente ya pues, o ni se acuerda o ya no le da tanta importancia como le estaba dando en el momento que le estaba ocurriendo. Eso es muy importante, que va a ayudar a registrar mejor muchísimos de estos parámetros. Luego, abrir canales de comunicación nuevos con toda la ventana de oportunidad que brinda la telemedicina, que van a ser complementarios a nuestras visitas virtuales, o sea, presenciales, pero que van a permitir ampliar más allá ese seguimiento desde cualquier parte prácticamente donde esté el paciente. Y luego ya todo el mundo de los dispositivos inteligentes que vienen, pues ya se están utilizando para ver actividad física. Bueno, todos tenemos un móvil que nos cuenta nuestros pasos, todos también tenemos aplicaciones que pueden ver cuál es nuestra calidad del sueño, que eso también es muy importante, constantes, etcétera. Y esto es un poco lo que más habituados empezamos a estar ya, que casi todo el mundo tiene acceso a ellos, pero seguro que hay muchísimas cosas que yo ignoro de inteligencia artificial que van a venir en breve y que, vamos, yo tengo unas ganas increíbles de que nos las muestren y aprendamos a utilizarlas. Estamos hablando de muchas herramientas digitales, que habéis dicho varias, aplicaciones, wearables, de todo tipo de inteligencia artificial, que nos va a permitir, yo creo que es como lo has dicho, yo creo muy bien, Diego, algo bidireccional, ¿no? No solamente nos va a permitir monitorizar mejor a las personas en sus domicilios, sino también un canal de comunicación bidireccional, que es muchas veces también lo que necesita la sociedad civil. Carmen, desde vuestra perspectiva de la Agencia Española de Medicamento, ¿cómo valoráis esta evolución o esta irrupción de las nuevas tecnologías durante los últimos años y qué valor creéis que tienen? Creo que no te escuchamos, si no me equivoco. Vamos a intentarlo. Son cosas del directo, así que vamos a esperar un poco. Si os parece, mientras solucionamos esta pequeña incidencia. ¿Lo tienes abierto, Carmen, el micrófono? Vale, pues vamos.
Vamos a hacer lo siguiente, si os parece. Vamos a la pregunta David, mientras intentamos solucionar el problema técnico con Carmen, a no ser que los organizadores me digan lo contrario. ¿Ya puedes hablar, Carmen? ¿Sí? Fantástico, ahora sí. Pues bueno, un poco para rescatar la pregunta que te hacía, era sobre la valoración que hacéis desde la Agencia Española de Medicamento y de Productos Sanitarios acerca de la irrupción, ¿no?, de las nuevas tecnologías en los últimos años en materia de investigación. Pues como trataba de decir antes, cualquier tema que lleve asociada la palabra evolución, la valoración siempre es positiva, siempre que vayamos hacia adelante, siempre es bueno. En la agencia es verdad, y especialmente en el Departamento de Productos Sanitarios, llevamos muchos años, ya bastantes años, viendo una evolución muy grande de las nuevas tecnologías. Raro es la semana en la que no tenemos muchas consultas de desarrollo de aplicaciones móviles, de softwares como tal, como producto sanitario, que en muchos casos la primera pregunta es si es un producto sanitario o no, si es algo que es una aplicación que facilita la vida del paciente o que ayuda a un seguimiento, un tratamiento, y la primera pregunta que solemos tener es si es un producto sanitario o no. Por nuestra parte, lo valoramos esta evolución muy positivamente, porque hemos visto aplicaciones que ya se utilizan y softwares que también se utilizan ahora en el día a día, no solo en una investigación clínica, sino en el día a día de un tratamiento de un paciente, que mejora mucho la calidad de vida de los pacientes y que mejora mucho también ese seguimiento y esa comunicación bidireccional que hablábamos con los profesionales sanitarios. De hecho, toda la regulación que se está desarrollando ahora y que entrará en aplicación el próximo año, uno de los objetivos más grandes que se han tenido es dar también una cobertura legal a todo este tipo de aplicaciones informáticas, software, para asegurar también que, aparte de los beneficios, se asegure también una protección del paciente, del profesional sanitario, y que podamos ir dando cobertura a este tipo de nuevas tecnologías, de las que tenemos ahora y las que tenemos en un futuro, porque esto cambia tantísimo que tenemos esta legislación que hemos hecho, que creo que es bastante innovadora, para poder dar y abarcar y dar respuesta a todas estas nuevas tecnologías. Así que yo espero mucho del tejido innovador de España y del resto del mundo en este tema de las nuevas tecnologías. Carmen, estoy de acuerdo en una cosa que has dicho, que esta es como una realidad muy cambiante, ¿no? Este es el ámbito de las nuevas tecnologías, es que inevitablemente va a haber un progreso continuado, pero lo que no cabe duda es que ya es una realidad. Y en este sentido, David, me gustaría preguntarte un poco desde la perspectiva ciudadana de pacientes, ¿cuáles son los principales valores, beneficios que creéis que puede aportar este tipo de tecnologías para las personas que conviven con una enfermedad? Hombre, partiendo de la base de que vivimos ya en una sociedad tecnológica, con un montón de tecnología que utilizamos a diario para todo, o sea, es básico que se vayan introduciendo y que sigan introduciéndose más innovaciones a nivel tecnológico para el beneficio de los pacientes, porque al final, como explicaba Francisco, ¿no?, al principio, hay dispositivos que permiten que el paciente no tenga que estar continuamente o limitar el número de visitas que tiene que realizar al centro. O sea, es una mejora ya evidente de la calidad de vida. El poder estar en su casa haciendo una vida normal, prácticamente normal, es básico. Entonces, la tecnología creo que no solo en lo que es investigación nos va a mejorar mucho la vida, nos la mejoran todo, pero es que en la investigación debemos de todavía introducir más tecnología. Y aparte, un poco también lo que hablaban, ¿no? Inteligencia artificial. De cara, por ejemplo, a las organizaciones de pacientes abre una puerta muy importante para poder ser una parte fundamental dentro de la investigación, porque por esa vía se puede aportar una cantidad de recursos desde los pacientes que creo que ahora mismo es infinita. O sea, se ha abierto una puerta que debemos de utilizar todos y sobre todo que al final esto siempre va a beneficiar a las personas, que es lo importante.
Estamos, yo creo que hay como bastante unanimidad de que esto es una oportunidad en todos los sentidos. Ahora lo que vamos a debatir también son los desafíos, ¿no? Es decir, aquellos retos que tenemos y que debemos considerar para seguir evolucionando, ¿no? Y para poder conseguir una mayor implementación. Nos ha llegado una pregunta y me viene fantástico porque es para comenzar a analizar uno de los temas, ¿vale? Y en este caso, la pregunta quiero comenzar a hacerla sobre todo a Carmen y a Diego, y tiene que ver con el tema de la protección de la información de índole personal, que es de donde nos llega esta pregunta, que como sabéis, pues bueno, es un tema especialmente sensible, que se debate mucho y que más allá de la legalidad o del marco normativo que exista, pues puede haber reticencias a compartir determinadas informaciones muy privadas en canales virtuales, digitales, etcétera. Y en este sentido, una asistente, se llama María, nos dice, estos dispositivos inteligentes que recogen los datos de los pacientes, ¿qué control llevan para asegurar que la información que recoge no se transmite o si se transmite que sea de una forma segura? Es decir, nos está haciendo una pregunta un poco de qué manera se puede garantizar la seguridad de la información que se comparte a través de estos recursos digitales. No sé si Carmen, Diego, ¿quién quiere empezar? Me ha tocado. Bueno, pues Creo que la cámara la ha sí que elegido. es un tema que siempre que hablamos de nuevas tecnologías y de estas nuevas aplicaciones, pues es un tema que surge porque, porque es una preocupación de todos. Tenemos estos datos en nuestros dispositivos móviles y siempre tenemos la preocupación de dónde van esos datos. Esta pregunta pues me ayuda para introducir el concepto en el que nosotros llevamos trabajando mucho tiempo, que es el de la ciberseguridad. Y es que hemos pasado pues, de tecnologías muy tradicionales a este tipo de tecnologías en los que tendremos muchos datos de los pacientes, de profesionales sanitarios, incluso acceso, porque como hay una transmisión a nivel remoto, pues acceso también a un control de alguno de los dispositivos. Entonces, es importante el concepto de ciberseguridad y, desde luego, todos los fabricantes de productos sanitarios, que son los que desarrollan este tipo de aplicaciones y tecnologías, pues uno de los trabajos en los que se está desarrollando más y se está trabajando más es en esta ciberseguridad. Tener un producto que sea seguro para evitar ataques desde fuera, porque efectivamente en el mundo de telemático y de las nuevas tecnologías, pues siempre puede haber a lo mejor un ataque desde fuera que pueda afectar al funcionamiento del producto. Y igual tener una serie de software y una serie de barreras para proteger los datos que se transmiten de un sitio a otro. Y la responsabilidad está en todas partes. Hay responsabilidad en los profesionales que están desarrollando los equipos, los productos sanitarios, en los profesionales sanitarios que estamos manejando esos dispositivos y dónde se van a guardar esos datos, y en los propios pacientes y usuarios de estos tipos de aplicaciones, pues tener la última actualización del software, seguir todas las instrucciones de cómo se tienen que utilizar estas aplicaciones. Es importante que todos sepamos que nuestra protección de los datos tiene una responsabilidad en cada uno de los agentes. Entonces, es muy importante que se conozca este concepto de ciberseguridad, que es en lo que se está trabajando para que los dispositivos que se creen y estas nuevas tecnologías sean seguras para su utilización, tanto para el manejo del producto como para la protección de los datos que tiene. Diego, en relación a lo que nos comentaba, Carmen, sobre la ciberseguridad, ¿cuál es tu opinión? Porque es verdad que se pueden establecer avances en cuanto a las exigencias en la seguridad, pero también hay que trabajar en la confianza del usuario, ¿no? ¿Es posible mantener ese equilibrio? Pues a ver, tenemos que hacer que sea posible y desde luego las experiencias que empezamos a tener yo creo que son bastante optimistas al respecto. O sea, las aplicaciones que utilizamos sobre todo para compartir datos o para comunicarnos con los pacientes no son aplicaciones al uso, sino que tienen especial cuidado con todo el tema de la ciberseguridad. Hay una legislación que es bastante potente, que por supuesto habrá que ir adaptando conforme van cambiando las cosas, pero en eso no vamos por detrás. Y luego, pues que también
los datos que manejamos en este tipo de registros y con este tipo de aplicaciones, pues se intentan encriptar para que estén totalmente separados o diferenciados de lo que son personas concretas, ¿vale? Entonces, que un paciente tenga miedo de que sus datos personales se expongan con nombre y apellidos es lo que yo veo pues bastante lejos de la realidad. Antes comentabais un poco... Sí, Carmen, perdona. Nada, simplemente un apunte a lo que ha dicho Diego, que bueno, me ha gustado mucho su intervención, y es también que se dé la información al paciente pues cuando se está utilizando con él una aplicación móvil para una investigación clínica o para el tratamiento de una enfermedad, pues que también se le informe de los derechos que tiene, cómo se va a hacer el tratamiento de datos, para que el paciente conozca todos los requisitos la seguridad que tiene esa aplicación, y entonces ellos también puedan tomar una decisión con conocimiento. Yo creo que es importante. En relación a lo que acabas de comentar, Carmen, me ha surgido la pregunta sobre si todas estas cuestiones deben ir incluidas en los consentimientos informados y si esto va a resultar más complejo o necesario. Pues entiendo que tendrán que ir incluidas en los consentimientos informados, porque igual que el paciente tiene que saber el tratamiento terapéutico que se le va a poner, si esto va a ir también dentro de un seguimiento específico con una aplicación, él tiene que ser conocedor de todos los posibles riesgos que podría tener. Vale, perfecto, muchas gracias. Antes comentábamos la utilidad que tienen estas nuevas tecnologías a la hora de hacer un acompañamiento, ¿no?, a los pacientes, a las personas que conviven con una enfermedad. En este caso, David, Francisco, si queréis empezamos por David, ¿de qué formas creéis que estas nuevas tecnologías deben ser la forma más idóneas para ofrecer el mejor acompañamiento y favorecer la participación de pacientes en investigación? David. Yo no diría que sea la más idónea en sí. Lo más idóneo es saber combinar la parte digital con estas nuevas tecnologías con el trato personal, que va a seguir siendo básico y fundamental. Lo que sí es saber combinarlas. O sea, eso es básico. Pero desde luego, hoy en día, sobre todo desde que aparecieron las tecnologías de la información, ¿no?, y las redes sociales y demás, sí que vemos que la sociedad, la gente en general, busca mucha más información. Entonces, lo que tenemos que intentar, no, mejor que decir intentar, tenemos que hacer es garantizar que la información que le llega a la gente, a la sociedad, a los pacientes, es la información correcta. Es muy complicado y más con este mundo digital, como he dicho, que aparte que también voy a sembrar una pequeña duda sobre todo el tema de las aplicaciones, ¿no? Los sistemas informáticos y los sistemas tecnológicos están hechos para atacarse. Es una forma de hablar, ¿no?, pero es la realidad. Siempre hay gente que está continuamente atacando los sistemas. Entonces, garantizar la seguridad es básico. Pero volviendo a las redes sociales, si la gente al final está yendo a las redes sociales o utilizando aplicaciones, inscribiéndose en los diferentes programas de puntos de diferentes cadenas, demás, dando datos, proveyendo datos, sin mirar lo que es la seguridad. O sea, los estándares de seguridad que aquí se van a garantizar y que se están garantizando ya son infinitamente superiores a todo eso que ya hacemos a diario. Entonces, lo que hay que, yo creo que es dar esa buena información, esa correcta información. Y como siempre aquí, pues tanto los profesionales como los pacientes, las organizaciones, tienen una piedra de toque en la que trabajar y en la que tenemos que seguir trabajando para enseñar, ¿no?, que esa información debe de llegar correctamente. Francisco, ¿estás de acuerdo con la importancia de formar a los pacientes para un buen seguimiento clínico a través de estos recursos digitales? Sí, totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo y bueno, un poco volviendo a la pregunta que has planteado, que estas tecnologías cómo pueden ayudar a una mayor participación, bueno, pues creo que es clara porque partiendo de la base que muchos pacientes, o algunos pacientes, no voy a decir todos, pero llegan a enterarse de que existe un ensayo clínico en el que ellos podían participar a través de una web, la web de la asociación de la que forman parte, etcétera. Y bueno, en cuanto a ventajas que pueden ayudar
ayudan a un mejor acompañamiento, desde luego, en plan, partiendo desde el punto de que se acortan tiempos, el paciente que viene al hospital y tiene que realizarse 3 pruebas y después tiene que ir allí, después tiene que verlo este médico, después tiene que verlo el otro. Si después le das, un ejemplo, un cuestionario de 8 páginas, pues no es lo mismo que si el paciente lo pudo hacer la semana pasada desde su casa. Al final mejora el día a día porque el paciente no está en el centro 8 horas, sino que está 3, porque las otras pruebas ya se le han realizado. También porque nos permite, desde el punto de vista profesional, a tener datos muy actualizados e incluso tomar decisiones en decisiones clínicas, ¿no? Del paciente que está participando en el ensayo, y al final todo eso mejora pues, la salud y el día a día de los pacientes. Nos ha llegado una pregunta, pero realmente es que la acabáis de responder, que es: ¿consideráis que el uso de estas nuevas tecnologías va a favorecer la participación de los pacientes en investigación? Así que digamos que lo damos un poco por respondido, no sé que alguien quiera comentar algo. Y en relación un poco también a lo que ha comentado David, ¿no? De la importancia de no volcarlo todo en lo digital, si no me equivoco. David, has dicho un poco eso, que también es importante un poco el trato personal y directo. Ahí, Diego, me gustaría preguntarte si crees que de alguna forma la implementación y el uso de estas nuevas tecnologías pueden poner en riesgo la importancia, ¿no?, de la relación terapéutica que se establece entre el paciente y su equipo sanitario. Si crees de alguna manera que se puede ver comprometido cuestiones como la adherencia al tratamiento o no, o esto viene para complementar. ¿Cuál es tu opinión? Pues efectivamente esto viene para sumar, es decir, todo lo que se intenta hacer en este camino es para mejorar la calidad de la asistencia que tenemos, ¿no? Entonces el debate no está entre si una cosa o la otra, sino ver cómo podemos complementarlas. Y yo creo pues, que se pueden hacer una atención más continua, más allá de lo que son los 15 minutos de visita que tenemos de media, podemos hacerla más personalizada y además también podemos tener información casi a directo que podamos monitorizar para ser más proactivos y adelantarnos a complicaciones que puedan llegar para intentar evitar que las cosas vayan a mayores, que el paciente tenga que venir a urgencias, incluso llegar a hospitalizarse. Y a la vez de todo eso, permite que esta relación médico-paciente, equipo-paciente pueda incluso ser más flexible y más ágil. Hay que abrir estos canales de comunicación y aparte estos canales pues no ocupan espacio físico, son más ágiles también en cuanto al tiempo de agendas, con lo cual pues hay mucho campo por explorar. En breve vamos a tratar lo que tiene que ver en cuanto a ese colectivo, a grupo de pacientes que a lo mejor tiene más dificultades, ¿no?, en el manejo tecnológico. Pero es verdad que nos están llegando varias preguntas que tienen más que ver con un poco el ámbito de la regulación, etcétera. Entonces, Carmen, antes de nada me gustaría preguntarte en temas de la seguridad, es decir, la seguridad de estas nuevas tecnologías. Y la pregunta es clara, es: ¿desde la agencia reguladora se evalúan estas tecnologías sanitarias siguiendo el mismo procedimiento que, por ejemplo, se evalúan los medicamentos? ¿Hay alguna cuestión en concreto, diferente, es lo mismo? Cuéntanos un poco, por favor. Pues me gusta mucho esta pregunta porque nos introduce en el mundo de los productos sanitarios, que de medicamentos sabemos más, pero de productos sanitarios es un mundo un poco más complicado. Es muy diferente. Es verdad que las agencias o las autoridades competentes no evaluamos los productos sanitarios. Los productos sanitarios es un campo de tipos de productos muy, muy, muy grande. Tenemos desde las tiritas, las mascarillas quirúrgicas a las que todos nos estamos familiarizando a ellas en los últimos tiempos, pasa por implantes de cadera, equipos de resonancia magnética y estas aplicaciones móviles, con lo cual es un campo, una gran variedad de productos sanitarios, cosas que tenemos en casa, como las lentes de contacto y que podemos utilizar todos los días, y cosas que se utilizan más a nivel hospitalario. Entonces, la autorización no es exactamente igual. En medicamentos sí se autorizan por cada una de las autoridades competentes, dependiendo de la regulación, pues será la Agencia Europea, las autoridades nacionales,
pero en productos sanitarios es distinto. Los productos están clasificados según el riesgo. Hay productos de bajo riesgo, como decíamos, por ejemplo, las tiritas, y productos de alto riesgo, como podrían ser, por ejemplo, pues un implante de cadera. Y en función de ese riesgo, estos productos, la conformidad del producto, la evaluación del producto, la hacen unos organismos notificados, que son unas entidades que pueden ser públicas o privadas. Entonces, para los productos sanitarios que son de más riesgo, intervienen estos organismos notificados, que en España, por ejemplo, el organismo notificado está también dentro de la agencia, pero en otros países son entidades privadas. Y para los productos de bajo riesgo, como decíamos, pues son las tiritas o las mascarillas quirúrgicas, es el propio fabricante del producto el que comprueba que el producto es adecuado, que es seguro y le pone el marcado CE. Entonces, nosotros nos podemos encontrar productos que vienen con un marcado CE, que vienen solo el marcado CE, y esto implica que es el fabricante el que ha hecho la evaluación del producto y le ha asignado ese marcado CE, y es un producto de bajo riesgo. Y los productos de alto riesgo pues llevan una intervención del organismo notificado, y entonces el marcado CE viene seguido de 4 dígitos que corresponden al organismo notificado que lo ha evaluado. El papel que tenemos las autoridades competentes es el control de esos organismos. Cada una de las autoridades de los distintos Estados miembros europeos, nosotros controlamos a esos organismos, les hacemos auditorías, hacemos revisión de las autorizaciones que ellos dan, de los certificados que emiten, y si vemos algún problema, pues incluso se le puede quitar a ese organismo notificado la posibilidad de certificar productos. Entonces, es una aproximación completamente distinta a los medicamentos, pero que lleva pues, un control por parte de las autoridades a los organismos. En este caso, por ejemplo, con las nuevas tecnologías y las aplicaciones informáticas, pues en muchos casos estas aplicaciones que se desarrollan son productos de bajo riesgo, pero sí que es cierto que la legislación que entra en aplicación ya en el 2021 ha hecho una nueva clasificación de este tipo de productos, porque ha habido una evolución de estos productos muy grande, y entonces muchos de estos productos han aumentado su clasificación, y por lo tanto en la revisión del funcionamiento del producto, de la eficacia, ya se va a intervenir un organismo notificado para comprobar que efectivamente todo lo que indica el fabricante está conforme, y el certificado de marcado CE y el marcado CE que lleva el producto es adecuado. Así que, como veis, es muy diferente al mundo de los medicamentos. Pero está bien protocolarizado, hay un procedimiento claro, y hay una pregunta en relación a este tema que además hace referencia a la certificación, ¿no?, de productos. Nos dicen, muchas veces vemos proyectos o apps, hay gente que dice apps, yo soy de apps, que son ideas muy buenas, pero que no salen adelante por la complejidad de la certificación de productos sanitarios. Al igual que pasa con medicamentos, ¿tiene la EMS alguna iniciativa para apoyar la innovación o asesorar a los creadores de estas aplicaciones? Entiendo que es para ti, Carmen. Sí. Bueno, pues desde la agencia siempre nuestra idea es apoyar a todos los desarrollos y la innovación en productos sanitarios. Bueno, nosotros intentamos, sobre todo, la primera pregunta que nos surge, que os comentaba antes, que es la primera que nos hacen cuando están desarrollando, es si es un producto sanitario o no, porque en muchos casos es una aplicación, es un producto de consumo y no es un producto sanitario, porque aunque esté relacionado a lo mejor y es un contacto entre el profesional sanitario y el paciente, pero no es un producto sanitario en sí. Entonces, sí que es un mundo complicado. Yo entiendo que de las personas a lo mejor que vienen del mundo de medicamentos o de otro tipo de legislaciones, pues involucrarse o imbuirse en el mundo de los productos sanitarios puede costar, pero desde luego por parte de la agencia, cuando lo que esté en nuestra mano es ayudar a que estos proyectos vean la luz. Tenemos otra pregunta, aprovecho este momento para decir para quienes nos estén escuchando que podéis participar en la parte inferior, escribís pregunta o comentario y me la harán llegar, y es una pregunta que, bueno, no sé, Diego, Francisco, si podéis responderla vosotros. Os digo, ¿las normas de buena práctica clínica tendrán que adaptarse a estas nuevas tecnologías? ¿Creéis que será rápido el proceso?
¿Quieres contestar tú, Sí, Diego? queréis. A ver. No, bueno, yo creo que... A ver, empezamos si un queréis minutito. por Francisco, ya que te tenemos en pantalla, empezamos contigo. Vale, yo creo que más que el proceso, que si será rápido, yo creo que es un proceso en el que nunca va a acabar, sino que ha empezado, obviamente, las buenas prácticas clínicas, las GCPs, tienen que adaptarse a estas tecnologías e incluirlas, pero es un proceso del que nunca se va a acabar. O sea, una vez que avancemos con estos dos temas y lleguemos a un punto, continuará hacia adelante, y es un tema que, claro, obvio, se tiene que ir adaptando a las buenas prácticas, pero es un proceso continuo, más que rápido. Diego, no sé si quieres añadir alguna cosa. No, estoy totalmente de acuerdo, y por un lado está pues todo lo que tenga que ver con la legislación y la seguridad, que ya se ha hablado bastante del tema, y por otro lado también todo lo que va dirigido a los profesionales de cómo hacer esa utilización, cómo formarnos para comunicarnos adecuadamente en estos nuevos canales que tienen sus peculiaridades. O sea, que es un reto que nos va a tocar trabajar en ello, claro. Hay un aspecto importante que tiene que ver con la accesibilidad, ¿no?, de estos recursos para la sociedad civil, para los pacientes. En este caso, David, ¿crees que va a ser necesario formar y dar recursos a los pacientes para el buen manejo de estas aplicaciones que puedan venir o estos dispositivos? ¿Es necesario esta formación? Es muy necesaria la formación, no solamente a la persona que va a participar directamente, ¿no?, que va a utilizar un dispositivo en un ensayo concreto, sino sí que hay que formar a los pacientes para que realmente puedan estar ellos en el diseño de estos dispositivos, que puedan estar en el diseño de estas apps, para poder evaluar la experiencia, para poder dar ese punto de vista del paciente antes de que este dispositivo llegue. Entonces, hay que formar al paciente por una parte que va a participar, evidentemente. No nacimos aprendidos, pero bueno, hoy en día es muy sencillo y prácticamente todo el mundo tiene un teléfono móvil. Todo lo que sea una app puede ser muy fácil de utilizar, pero hay otros dispositivos que no lo serán. Entonces, yo creo que hay que formar también a los pacientes y organizaciones de pacientes para que puedan estar diseñando o ayudando a diseñar esas tecnologías que se utilicen a futuro, ¿no? Porque será la forma de poder implementar ya o cubrir ese gap, ¿no? Ese problema que puede generar el uso de la propia tecnología. Creo que es muy acertado la puntualización que has hecho, David, porque lo que tenemos que tratar de evitar es grupos de población que quizá por las circunstancias digitales que sean y porque tengan un menor manejo, se queden al margen, ¿no?, de todos estos avances. Exacto. Y en este sentido nos llega una pregunta que os leo, que habla de los pacientes mayores o aquellos pacientes que no sean tecnológicos, según dice aquí. ¿Se está consiguiendo que se beneficien con estos dispositivos inteligentes? ¿Alguno de vosotros tiene información, evidencia al respecto del uso de dispositivos tecnológicos en poblaciones mayores o porque determinadas circunstancias no sean muy de manejo digital? Francisco, adelante. Sí, yo creo que esto, bueno, es un punto que iba a comentar y es un buen punto a tener en cuenta, y es que creo que las aplicaciones, las nuevas tecnologías están para facilitar, pero no deben ser excluyentes. Excluyentes en toda esta población, por ejemplo, que comentas tú, personas mayores, no solo, ya no solo hablamos del paciente, sino también de la familia. Hay tecnologías que tiene que usar o manejar al 100% a veces la familia, y hay que tener en cuenta que son familias no que sean mayores y que no estén muy familiarizadas con la aplicación o con la tecnología, sino que también tienen a personas a su cargo, pacientes totalmente dependientes, etcétera. Entonces creo que las tecnologías están muy bien, pero en ningún momento deben ser excluyentes, porque al final lo que estamos haciendo, si implementamos al 100% las tecnologías, es excluir a estas personas, a este grupo poblacional, o simplemente a otras personas que no quieren entrar en las tecnologías
o no las llegan a entender bien, tienen problemas. No sé, creo que hay que tener en cuenta no solo la edad, como has comentado, sino también el nivel cultural, etcétera. Hay una pregunta, bueno, que hace un poco referencia a lo que acabas de decir, Francisco, pero yo la voy a leer. ¿Cómo valoráis el uso de las nuevas tecnologías, además de para el paciente, para el cuidador, en el cual muchas veces recae la carga del ensayo clínico? Entiendo que eso, según acaba de decir Francisco, se está produciendo, ¿no? Es decir, hay determinados dispositivos que son usados preferentemente por la persona cuidadora y no por el paciente. ¿Es así? Sí, hay muchos dispositivos. Un ejemplo es diario de dosis. Los pacientes que toman una dosis diaria de medicación, de ensayo, y tienen que completar un diario, una aplicación, en móvil, la aplicación que se descargan ellos en su propio móvil o un móvil que le damos nosotros, una tablet. Y a veces ayudan, facilitan, porque recuerdan a la persona que tienen que dar la dosis, pero a veces no lo hacen, desde mi punto de vista. Y me explico un poco. Hay veces en el que si no aprietas el botón de que has dado la dosis, esa dosis se da como que no se ha administrado. Cuando no es así, ¿sabes? Y al final lo que pasa es que a esa familia, a lo mejor esa aplicación para ella no es adecuada, porque la cuidadora principal o el cuidador no se va a olvidar la dosis, pero sí se va a olvidar de usar la aplicación. Y creo que en este punto hay que, pues, tener mucho, estudiar un poco caso por caso y grupos poblacionales en si es adecuada para ese persona, para esas personas, para esas familias o no. Y un poco personalizar, ¿no?, los dispositivos por grupos de población. De ahí yo creo que la importancia de lo que decía David, ¿no?, de integrar a los movimientos de pacientes pues en el diseño, ¿no?, en el diseño y el desarrollo de estos dispositivos. Voy a contar un chivatazo, así, una pequeña cosa. A la hora de preparar esta moderación, esta pregunta sobre todo sobre la formación de pacientes, Diego Malo me comentó, y de profesionales. Entonces me gustaría preguntarte, Diego, acerca de ¿crees que es necesario promover también la formación entre los propios profesionales sanitarios acerca del uso de estos dispositivos para una mejor gestión y pues, evitar algunas de las complicaciones o riesgos que nos acaba de comentar Francisco, por ejemplo? Sí, totalmente. O sea, no hay que contar con que lo sabemos todos, o sea, hay que ser humildes y reconocer hasta dónde llegan nuestras limitaciones y por lo menos personalmente una de ellas es que no estoy al 100% a la última de todo lo que ofrece las nuevas tecnologías. Y entonces ahí hay dos cosas importantes. Una, que lo tendríamos que aprender para utilizarlas correctamente y dos, que conocer las posibilidades que brindan nos van a ayudar a diseñar mejor estudios. Francisco, ¿estás de acuerdo? Es decir, ¿crees que se necesitaría más formación en el entorno de los profesionales sanitarios en cuanto a recursos digitales, tecnológicos? Totalmente de acuerdo. O sea, la formación a la hora de utilizar estos dispositivos es esencial. Y yo soy el primero que desconozco cómo se utiliza la mayoría de dispositivos y me tienen que hacer una formación de 3 horas. También importante porque al final primero haces la formación, pero luego vas a ser el formador. Porque al final, desde la unidad en que yo trabajo, a nosotros nos explican cómo funciona este nuevo dispositivo, pero al final somos nosotros quien tenemos que explicarle a la familia o al paciente cómo funciona y los que van a tener que solucionar los primeros problemas cuando el paciente te escribe, oye, esto no funciona. Entonces sí, la formación es esencial, vaya. Y una parte ligada a la formación es un poco pues la necesidad percibida que haya, ¿no? A la hora de preparar este coloquio, pues revisé documentación al respecto y decían que una de las barreras para la implementación de nuevas tecnologías en investigación clínica es que todavía no hay suficiente conciencia, ¿no? Conciencia acerca del valor de las nuevas tecnologías. Hablaban de que no había suficiente conciencia a nivel sanitario en general. ¿Estáis de acuerdo? ¿Creéis que también en este caso, pues David o Carmen, si queréis aportar no solo acerca de la conciencia a nivel sanitario, sino hay conciencia a nivel civil, de asociaciones de pacientes, acerca del valor de estas tecnologías? Porque si pues fuéramos conscientes de la importancia del valor, pues apoyaríamos más el avance de esto. ¿Creéis que hay conciencia y hay que trabajarla más?
Yo creo que hay que trabajar mucho más todavía. Sí que la sociedad civil, las asociaciones de pacientes, la sociedad en general, valga la redundancia, cada vez tienen más conciencia del valor y de la necesidad de utilizar la tecnología, ¿no? Eso es de perogrullo, ¿no? Pero la realidad es que seguimos infrautilizando la tecnología porque no nos atrevemos a dar ese paso más. Por ejemplo, como asociación de pacientes, formarte y formar a tus miembros, formar a tus socios, formar no solo a ellos, sino al resto de la gente que puedas formar para enseñar a utilizar estas tecnologías. Es básico. O sea, yo creo que tenemos ya lo dije antes, una piedra de toque ahí importante, porque de cara a poder informar también, es muy necesario tener a gente formada, un poco también como pasa en la parte de los sanitarios, ¿no? Que también pues es básico dar estos pasos hacia adelante. Entonces yo creo que sí, que lo tenemos, o sea, lo tenemos en la mano y es cuestión nuestra el querer seguir formándonos, ¿no? Yo creo que sí que se ha visto una diferencia. Yo creo que también depende un poco del tipo de aplicación o del tipo de área terapéutica. Por ejemplo, los pacientes con diabetes o los pacientes con un tratamiento con una enfermedad cardiovascular, es verdad que estas aplicaciones y este seguimiento de unos tratamientos a nivel telemático y la utilización de nuevas tecnologías lleva varios años ya utilizándose. Es, es muy normal ver pacientes a los que la curva de glucosa lo están viendo en el móvil, tienen posibilidad de poder mandar estos datos al profesional sanitario, igual que pasa con pacientes que tienen implantado un marcapasos o pacientes que tienen implantado un desfibrilador, que incluso el profesional sanitario desde la consulta puede cambiar alguno de los ajustes del marcapasos sin que el paciente tenga que ir a la consulta. Con lo cual sí que ha habido algún tipo de áreas terapéuticas en las que sí que ha habido ya un avance y sí que se está utilizando y es algo más del día a día. Y sí que es verdad que en otros tipos de patologías pues a lo mejor somos menos conscientes o todavía hay menos desarrollado en ese sentido y por supuesto hay mucho espacio para mejorar. Antes comentamos los riesgos del mal uso, ¿no? Que comentaba Francisco, pues, por lo que puede suceder en un paciente o un familiar que por una confusión o por mil razones puede hacer un mal uso, ¿no? Y nos ha llegado una pregunta, entonces, que es, ¿puede ser que un mal uso de estas tecnologías nos lleve a datos erróneos o a un mal planteamiento de tratamiento? Os lanzo de nuevo la pregunta y también añado es que qué valor puede tener aquí los estudios observacionales, ¿no? Para ver si estos productos están funcionando de manera correcta. No sé si alguien se anima un poco a comentar este posible mal uso que nos lleva a datos erróneos, ¿no? Es decir, cómo podemos supervisar de alguna manera. Yo creo que una parte fundamental es, como acaba de comentar Carmen, pues bueno, si podemos monitorizar cuestiones clínicas directamente del paciente, probablemente tengamos acceso a información más veraz. Pero hay riesgo de que se haga un mal planteamiento de tratamiento en función de los datos que estemos recibiendo de estos dispositivos. Sí, un caso de los que recibimos pues son las bombas que están implantadas de insulina, que administran insulina a los pacientes, pues muchas veces transmiten los datos al móvil o a un dispositivo que te dan con la bomba y hay veces que a lo mejor una mala transmisión, una pérdida de cobertura, algo hace que, pues, que a lo mejor no estén parejos los datos de la bomba y del dispositivo y te puedan administrar un bolo de insulina que no necesitas o no administrártelo. Así que sí que es verdad que incluso un problema de comunicación entre los dispositivos puede generar un problema. Lo que es muy importante, como decías, es que no en estudios observacionales, sino en la propia investigación clínica, antes de que se vaya a utilizar en la población general, en una investigación clínica mucho más controlada, estas cosas se prueben y que el producto tenga las alarmas necesarias y la protección necesaria para evitar al máximo posible los riesgos de un error en el uso del producto, junto con toda la formación que te tienen que dar. Pero es importante que se haga la investigación clínica antes de que el producto tenga marcado CE.
Y entonces que nosotros tengamos el producto con los riesgos mínimos minimizados al máximo y luego que se vea ya en los estudios observacionales, que es cuando ya se utiliza en toda la población, pues si un uso generalizado crea algún problema que no se había visto en la investigación clínica, que esto a veces pasa, una investigación clínica es más pequeña, cuando empieza el uso de forma generalizada, pues ahí en esos casos sí que se puede ver algún error que no se había identificado en la investigación y esos errores pues se corrigen y se perfecciona el dispositivo. Muchos de estos desafíos o estos errores que se pueden producir, de alguna manera se pueden entenderme, solucionar, o bueno, de alguna manera la sociedad civil puede contribuir un poco a hacer frente a estos desafíos. En este sentido, me gustaría preguntar a David y a Diego, ¿cuál es el papel de la sociedad civil en este proceso de digitalización? Ya nos has adelantado algo, David, pero si nos podéis contar un poquito más, porque yo a veces en mi entorno, cuando hablo del papel de los pacientes, sociedad civil, el papel activo que podemos tener en investigación clínica en su conjunto, me miran como diciendo, bueno, este se le ha ido un poco la olla, pero realmente creo que cada vez hay una evidencia más y más grande y más consolidada y relevante acerca del papel que tenemos, ¿no?, las entidades del ámbito civil. David, si quieres empezamos contigo, pero luego también me gustaría escuchar a Diego, ¿qué papel tenemos en la digitalización? O sea, el papel es básico, pero tomando un poco la palabra sobre, por ejemplo, el tema de las bombas de insulina, el ejemplo de la seguridad, ¿no? De los fallos por fallos de comunicación entre dispositivos, son cuestiones que muchas veces, si se hubiese tenido en cuenta la experiencia propia del paciente en el diseño, cuando se ha participado en él, hubiesen sido menores los errores. Y cuanto más incluya esa perspectiva del paciente, por llamarlo de una manera, en el diseño de estos dispositivos y en cómo implementar el que trabajen de una manera o de otra, va a reducir todos esos errores. Quería decir eso porque se me quedó un poquito de antes, pero al hilo de lo que había dicho ahora Carmen, ¿no? Pero repito, o sea, somos la sociedad, las personas somos básicas para el desarrollo de todas estas tecnologías. Y yo aquí siempre pongo, las organizaciones de pacientes son básicas para ayudar al desarrollo y a la implementación y mejora de todo este tipo de tecnologías, que tienen que ser tecnologías amigables, pero yo siempre pongo la experiencia del paciente como uno de los ejemplos, ¿no? ¿Cómo puede ayudar, ¿no?, a que sea más amigable esa tecnología? Porque al final va a ser utilizado por pacientes, entonces o va a repercutir en la vida de los pacientes. Entonces yo creo que eso es básico. Y vuelvo a lo de siempre, hay que formar a los pacientes, hay que formar a la sociedad para poder tener ese input ya desde el principio, ¿no? Y creo que para mí es básico, es básico. Totalmente de acuerdo. No puedo decir nada más que es importantísimo que quien lo va a utilizar participe en el proceso, sobre todo porque hay que ver si es cómodo, no es cómodo, útil, no es útil, si lo quiero o no lo quiero, y ahí sí que es importante todos a nivel individual, pero sobre todo pues organizaciones como pueden ser las vuestras, David y Diego, donde hacéis mucho hincapié en la información y en la formación, con lo cual habéis ido desarrollando a lo largo de la evolución de vuestras instituciones un valor añadido y que es imprescindible para la hora de diseñar todo esto, claro. Has hecho mención, David, a la experiencia del paciente y nos llega una pregunta que es ¿cómo se evaluará la experiencia del paciente? En este caso, no sé, Francisco, si vosotros en vuestra unidad habéis tenido la posibilidad de evaluar la experiencia de los pacientes que han utilizado alguno de estos dispositivos, si es así. Sí, bueno, cada vez que utilizamos un dispositivo nuevo, por supuesto hay un feedback del paciente o de la familia, siempre. Te dicen, pues mira, va bien, pues mira, me va fatal, pues mira, mi hijo no quiere llevar esto en los tobillos o... En fin, siempre hay un feedback, ¿sabes? A veces bueno, a veces malo, porque hay de los dos, no vamos a mentir. Pero sí, pero bueno, eso ayuda un poco a pasar esta información a
quien realiza los ensayos y decir, pues mira, esto... Y bueno, también lo mejor es que a mí personalmente me gusta mucho cuando nos piden la opinión, porque yo doy la opinión, transmito la opinión de la familia o del paciente. Y bueno, es una forma de evaluar pues, estos dispositivos. Perfecto. Pues nos quedan pocos minutos para finalizar el coloquio. Tengo algunas preguntas, pero esto es un recordatorio por si alguno de los asistentes tiene algo en el tintero, que por favor nos lo haga llegar en la parte inferior, pregunta o comentario, que me lo hagan llegar, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con dinero, con tema económico, ¿vale? Entonces, yo aquí, según entiendo por la pregunta, hay dos cosas distintas. Uno es si existe interés por invertir en ellas y si son coste-beneficio, si hay datos sobre el coste-beneficio, es decir, si merece la pena invertir o no. Y luego hay otra que me parece muy interesante, porque soy trabajador social y es algo que me implica mucho, es ¿puede crearse una brecha entre colectivos de población con menos recursos? Es decir, porque de alguna manera requiera obtener algunos, pues no sé, conexión a internet en casa, por ejemplo. Entonces, pues bueno, son dos preguntas distintas. No sé si alguien se anima a hacer responder a una de ellas. Venga, me lanzo. Nadie se anima por... Venga, va, David. Me lanzo yo, no te preocupes. Sí, siempre está el miedo, ¿no? A que se pueda generar esa brecha, pero precisamente yo creo que la tecnología puede favorecer el minimizar esa brecha. Sí que entiendo lo que has dicho, ¿no? De que alguien que pues en un momento dado no pueda tener conexión a internet en casa, ¿no? Pero en este caso, cuando estamos hablando de ensayos, estudios observacionales, demás, creo que esas tecnologías deberían de proveérsele siempre al paciente, evidentemente. Se le proveen en la mayoría de los casos, pero bueno, siempre había que tener en cuenta la situación del paciente y que no sea una exclusión para poder participar en un ensayo o un estudio observacional. Entonces sí que ahí debemos de tener el foco puesto en que la equidad es básica, o sea, que pueda llegar a cualquier persona. Y también vuelvo a poner la pelota en nuestro tejado, ¿no? Las organizaciones de pacientes, las organizaciones sociales, son básicas para intentar, no para intentar, para hacer que se cumpla esta equidad y que a estas personas les lleguen estos recursos para poder simplemente participar en un ensayo clínico que puede ser capital para su vida, ¿no? Por ejemplo. Es que es un ejemplo clarísimo. No debe de ser algo que excluya a una persona, jamás. Totalmente de acuerdo. Y en cuanto a... Diego, por favor. Bueno, sí que hay, ya no tanto en la práctica de investigación clínica, pero en la práctica clínica habitual sí que ya hay bastante evidencia del coste-eficiencia de estos recursos, ¿vale? Ya no solo en disminución de desplazamientos, tiempo, temas de productividad en el empleo, o sea, todas estas cosas, pero aunque esos estudios se centran en eso, yo creo que lo más importante es centrarse en que si realmente podemos hacer una práctica más proactiva, es decir, adelantarnos a problemas, también va a disminuir la morbimortalidad, va a mejorar la calidad de vida, va a disminuir las urgencias, las hospitalizaciones, se puede conseguir eso, que eso también se ha demostrado, y eso fundamentalmente es vida y calidad de vida, pero también se puede traducir en términos económicos para concluir que la inversión en estas nuevas tecnologías sale a cuenta seguro. Perfecto, pues yo tengo como dos preguntas finales, ¿vale? Que es para todos, pero si alguien no quiere aportar algo porque lo han dicho los compañeros, decirlo sin problema. Y uno tiene que ver con la situación, ¿no? Es decir, muchas veces analizamos la situación actual en comparación con otros países del entorno. Entonces, en este sentido, ¿cómo valoráis la situación de nuestro país en la utilización de estas nuevas tecnologías en el contexto de la investigación clínica? Si quieres empezamos contigo, Carmen. Pues, hombre, yo creo que personalmente en esta regulación que tenemos nosotros es una regulación europea y las investigaciones clínicas muchas veces son multicéntricas y se llevan a cabo en muchos países a la vez. Entonces, no creo que haya unas grandes diferencias entre unos países y otros y yo creo que nos queda muchísimo por ver. Yo creo que estamos al inicio de esta carrera y yo creo pues eso, que nos queda mucho por ver y no creo que haya unas grandes diferencias en
entre unos países y otros, al menos a nivel europeo. David, tú formas parte de una organización a nivel europeo y también de una iniciativa Eupatria España que tiene una naturaleza muy europea también, ¿no? Entonces, estás al tanto de si la situación en nuestro país es parecida o más avanzada? Realmente sí que es cierto que es muy parecida al resto de los países europeos. No hay una diferencia muy palpable. Sí que hay pequeñas diferencias en cosas concretas, pero sobre todo yo, hablando de psoriasis, por ejemplo, que es donde mejor me manejo, sí que, y porque hemos hecho encuestas y trabajo en esta línea, encuentras alguna pequeña diferencia, pero también va un poco ligada a la edad, al grupo de edad al que pertenece la gente que ha participado en cada país. Entonces, bueno, tampoco es muy certero, yo creo. Sí que creo que es eso, hay una igualdad, más que nada porque también, como ha explicado Carmen, hay una regulación europea, muchos estudios son multicéntricos, entonces bueno, yo creo que estamos en la vanguardia de los países europeos, sin duda, pero bueno, siempre tenemos que seguir y no bajarnos de la ola, ¿no? Y seguir navegando hasta el final. Diego, Francisco, ¿cómo lo veis vosotros? Que siempre, bueno, los equipos sanitarios siempre estáis en contacto con redes internacionales. Diego, ¿cómo lo ves la situación en España? A ver, yo la situación en España lo que veo es que tenemos por lo menos hablo por experiencia personal, ¿vale? Una infrautilización de las posibilidades que tenemos ya reales encima de la mesa. Y es que lo que necesitamos es que nos ayuden a integrarlas en nuestro trabajo diario, que muchas veces es de locos, vamos a toda la velocidad, y que una de las barreras para empezar a utilizar este tipo de dispositivos o de telemedicina es que nos lo pongan pues sencillamente con un clic. No podemos tener 200.000 dispositivos, sino que estén integrados en nuestros sistemas informáticos de historia electrónica, de lo que hacemos habitualmente, porque si no, no lo veo realista. Tener que salirme de lo que yo hago habitualmente para hacer otra cosa, además de, cuando ya estoy haciendo 30 veces más de lo que me correspondería con el tiempo que tengo, pues no, pero sin embargo, si se consigue integrar y facilitar, voy a poder hacer más, incluso en estas situaciones que estamos sobrepasados. Es que escuchándote, Diego, igual que antes decíamos que la sociedad civil debe estar en el diseño de estos dispositivos, las personas que estáis en el hospital a nivel asistencial, de la misma manera, tenéis que estar para que se adapte a vuestra labor cotidiana, entiendo, vamos. Y por último, Francisco, ¿cómo valoras la situación respecto a otros países del uso de estas nuevas tecnologías? Sí, pues yo creo que en materia de recursos estamos bastante a la par. Básicamente también porque muchos de los ensayos clínicos se realizan en muchos países de Europa con los mismos dispositivos y el mismo material, incluido España. Entonces creo que en tema de recursos estamos a la par que otros, pero coincido con lo que ha dicho David de que necesitamos darle un mejor uso, quizá. Perfecto, pues ya tengo como la última pregunta, que ya es como una ronda final y también tenéis la oportunidad un poco de decir lo que queráis, porque nos quedan 10 minutos, y es, ¿qué esperáis en un futuro cercano o no tan cercano, ¿no? ¿Qué aspectos creéis que en cuanto a las nuevas tecnologías deberíamos priorizar? Es verdad que habéis dado ya pistas en varias de vuestras respuestas, pero bueno, de una manera casi conclusiva, ¿qué aspectos consideráis que van a ser lo más probable en un futuro cercano y dónde debemos poner el foco? Si queréis, volvemos, pero hacemos al revés. Empezamos por ti, Francisco. Vale, pues yo, ¿en qué debemos priorizar? Yo creo que se debe priorizar en llegar como a un balance equitativo entre, por un lado, atender una necesidad, que es necesitamos más datos clínicos y son buenos, o sea, vamos a recoger más datos clínicos con todas estas tecnologías, pero por otra parte también en la otra parte de la balanza hay que poner que estas tecnologías sean adecuadas para la persona que la va a utilizar y que mejore su calidad de vida. Entonces yo creo que un balance entre las dos es lo ideal y desde mi punto de vista sería un camino a seguir. Muchas gracias. Diego, por favor. Pues yo creo que sobre todo priorizaría nuevos canales más ágiles de comunicación que nos van a permitir
cuidar y acompañar mejor a los pacientes, tanto dentro de ensayos clínicos como en la práctica habitual. Y además hacerlo de forma multidisciplinar, o sea, podemos hacer una supervisión virtual de cuidados por parte de enfermería, farmacia puede controlar muchísimo mejor la adherencia a los tratamientos, incluso la dispensación a distancia, y luego pues los médicos en compañía de ellos vamos a poder atender mejor a los pacientes. Muchas gracias. David, todo tuyo. Bueno, yo desde luego que se empiece a contar de verdad con los pacientes. Para mí creo que hasta ahora sí que hay alguna iniciativa y tengo la suerte de haber participado yo en diferentes iniciativas de desarrollo de diferentes tecnologías y no solo wearables, sino también temas de bases de datos. Entonces, bueno, sí que es muy importante que se empiece a contar más con los pacientes y también a nivel de regulación, el que los pacientes también, o sea, es un poco, al final, barrer para casa, ¿no? Tenemos que estar desde el principio y hasta el final y trabajar en conjunto, como bien explicaba Francisco y como bien explicaba Diego. Mantener la parte ética que sea estable entre la balanza del beneficio económico, digamos, que pueda tener y el beneficio real de salud o de mejora de vida del paciente. Y ahí es básico que esté el paciente también. Y desde luego el mantener la ética de que todo esto nos pueda beneficiar, como dije antes, ¿no? Que no excluya a nadie, que beneficie el que pueda participar todo el mundo en un ensayo, en un estudio observacional y incluso ya hablando de práctica clínica, evidentemente que se mejoren todos los canales de comunicación y que es que lo tenemos ahí, está infrautilizado. Entonces, no pediría otra cosa ahora mismo, que cuenten más con nosotros de verdad, que nos dejen estar donde se pueden tomar decisiones. Creo que hemos dado pasos adelante los pacientes y la sociedad, sobre todo a nivel asociativo. Sí que se ha hecho mayor ya de edad y es el momento de empezar a dejarnos poder también decidir y ayudar a que esas decisiones que se tomen al final sean lo más ecuánimes posibles y que beneficien al máximo de gente posible. Pues alto y claro, David, lo has dicho. Y por último, Carmen, todo tuyo. Pues yo recojo las opiniones de todos los coponentes. La verdad es que son puntos muy importantes. Sí que es importante que tengamos claro que estos productos tienen que ensayarse en una investigación clínica para que los pacientes puedan estar desde el principio del desarrollo, porque muchas veces estas aplicaciones no llevan una investigación clínica per se. Y es importante, pues eso, que se desarrollen estas investigaciones clínicas para que se involucre el paciente y el profesional sanitario y se pueda tener el feedback y el producto que luego tenga el marcado CE, pues en el mercado sea seguro y eficaz. Que para eso es un poco, pongo aquí el punto de vista de la autoridad, que es donde nosotros tenemos que hacer fuerza en que el producto que esté en el mercado sea eficaz, que no sea nueva tecnología por nueva tecnología, sino que estemos seguros que es un valor añadido, que añade algo a la calidad de vida del paciente, al seguimiento del tratamiento por parte del profesional sanitario, a mejorar también pues todo ese funcionamiento diario de un hospital, de un centro sanitario y que sean seguros, que es el siguiente paso. Igual que pedimos esa eficacia, que sea seguro desde todos los puntos de vista. Pues la verdad es que esta última parte yo creo que queda como muy resumido las principales conclusiones de la conversación de hoy. Las nuevas tecnologías han llegado, bueno, ya llegaron hace años para quedarse. Es una realidad cambiante, dinámica y que lo más importante, como han dicho los participantes del coloquio de hoy, es que sean eficaces, sean seguras, aporten un valor añadido y siempre estén centradas en las necesidades de la población. Y para ello necesitamos soluciones que se adapten a los destinatarios y no es posible hacerlo si no contamos, ¿no?, con la sociedad civil, con los grupos de pacientes en el diseño, desarrollo y evaluación de estos productos. Aparte, me gusta también esa realidad también de los clínicos, de las personas que están trabajando en el ámbito asistencial, de que estos recursos también se tienen que adaptar a sus necesidades, a su trabajo diario, para que se puedan implementar de una manera idónea y correcta. Y sin duda es necesario una mayor formación. Y por supuesto, una cuestión que me ha encantado también tiene que ver con la inclusión
todas estas soluciones, todas estas propuestas tecnológicas vienen para dar soluciones a las personas y no excluir a nadie. En todas aquellas cuestiones donde veamos un margen de exclusión, tenemos que poner el ojo para dar respuestas. Y es importante, pues, juntos, como comentábamos, la parte médica, sanitaria, reguladora, industria, civil, etcétera, trabajemos juntos, pues bueno, para buscar soluciones que siempre tengan como prioridad las necesidades de los pacientes. Así que finalizo este coloquio, 5 minutos de antelación, dando las gracias a los 4 participantes. Para mí ha sido un privilegio escucharos y aprender con vosotros. Muchísimas gracias, de verdad, me despido de vosotros. Y muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido, que habéis participado, y confiamos que haber resuelto vuestras dudas y que hoy os vayáis con más información sobre este tema que irá cobrando cada vez más protagonismo en el ámbito de la investigación clínica. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y esperamos veros muy pronto. Un saludo.